Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que se dedica a nivel mundial a ofrecer y lograr soluciones jurídicas que viabilicen la inteligencia artificial, la IA, la inteligencia artificial. Y es que aclaramos cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y lo hacemos con dos servicios, con dos clases de servicios. Educación jurídica, donde explicamos a nivel general el tema, y conceptos jurídicos, donde a la medida de cada asunto jurídico, de cada problema jurídico, de cada situación jurídica relacionada de alguna forma con la inteligencia artificial que nos presente cada cliente, indicamos cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a ello, según el objeto del asunto que nos presenta el cliente, es decir, según se trate de conocer cómo se puede cumplir con el derecho en una relación jurídica, es decir, en un ambiente donde apliquen derechos y deberes, donde exista inteligencia artificial o según el caso donde vaya a existir, donde esté existiendo o vaya a existir inteligencia artificial, y ahí aclaramos cómo aplican los deberes y derechos frente a ello para lograr que se pueda cumplir con el derecho y propiamente para que exista el cumplimiento del derecho, para que se cumpla con el derecho, para que se pueda cumplir con el derecho, para que se pueda lograr de alguna forma cumplir con el derecho en relación con la inteligencia artificial. Y por su parte, cuando el asunto es frente a un posible incumplimiento del derecho, indicamos cómo aplican los deberes y derechos para aclarar si existe o no existe un incumplimiento del derecho y en caso de existir el incumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial, un incumplimiento, alguna forma de incumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial, frente a una inteligencia artificial, indicamos cómo se debe manejar válidamente ello, es decir, cómo existe la culpa frente a ello y cómo existe la responsabilidad frente a ello, frente a la consecuencia, es decir, frente al efecto, frente a la consecuencia de dicho incumplimiento, del incumplimiento, es decir, cómo se es responsable jurídicamente, cómo existe la responsabilidad jurídica en relación con la persona culpable, con quien sea culpable del respectivo incumplimiento en relación con la inteligencia artificial. Como se dan cuenta, de varias formas indicamos cómo existe la validez jurídica, cómo es viable jurídicamente la inteligencia artificial y propiamente cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes ante la inteligencia artificial, frente a la inteligencia artificial, en relación con la inteligencia artificial. Y hoy explicaré el fenómeno de la afectación de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, en relación con la inteligencia artificial, ante la inteligencia artificial. Y es que propiamente los derechos y deberes no se afectan. Los afectados son los seres humanos cuando existe el incumplimiento del derecho, cuando exista un incumplimiento del derecho, cuando existe el incumplimiento de lo definido en el derecho, cuando existe alguna forma de incumplirse con el derecho, cuando existe un incumplimiento del derecho, cada incumplimiento del derecho. Y por eso hay que aclarar que en principio se trata de la aplicación de los derechos y deberes. El deber ser jurídico consiste en que se apliquen los derechos y deberes, el ideal jurídico, el ideal del derecho, la forma del bien en relación con lo humano, con el ser humano, con la humanidad, consiste en que se apliquen los derechos y deberes según como a cada quien le vayan aplicando y propiamente apliquen en cada relación jurídica, incluida la relación jurídica donde exista, es decir, donde vaya existiendo y propiamente exista inteligencia artificial, es decir, incluida por ende la relación jurídica donde vaya a existir y por ende exista de alguna forma y por ende vaya existiendo, vaya a existir de alguna forma y propiamente exista de alguna forma inteligencia artificial. Y por eso cuando se aplican los derechos y deberes existe el bien, es decir, existe el cumplimiento del derecho, es decir, la diligencia, es decir, la aplicación de lo definido en el todo del derecho, el cumplimiento del derecho, la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y como un derecho se goza cuando a la vez se gozan los demás derechos y cumplen los deberes, todos los deberes, solo es posible la aplicación de un derecho o de un deber cuando a la vez se aplican los demás derechos y deberes, porque todo está conectado. Por eso la aplicación de un derecho es lo que posibilita el cumplimiento de un deber y propiamente de los deberes y por ende es lo que permite la aplicación de los demás derechos. Todo está conectado.
para que se cumpla con un derecho, para que propiamente se puedan cumplir y propiamente se logren cumplir, se cumplan las condiciones de los derechos y deberes y propiamente las condiciones que se deben cumplir para que exista la aplicación de los derechos y deberes, para que se puedan aplicar y propiamente apliquen los derechos y deberes, se deben aplicar todos los derechos y deberes, se deben aplicar cada uno de los derechos y cada uno de los deberes. Por eso se deben conocer los derechos y deberes y por ende las características, las condiciones de los derechos y deberes y propiamente la forma de los derechos y deberes. Se debe conocer la forma de los derechos y deberes, se debe conocer la forma de cada derecho y de cada deber y se debe aplicar cada derecho y cada deber según como a cada quien le aplique, según cómo cada quien vaya existiendo y propiamente exista en cada relación jurídica. Es decir, según la condición jurídica, el perfil jurídico, la situación jurídica, la forma jurídica de cada quien en cada relación jurídica. En este caso, de cada relación jurídica, de la relación jurídica vinculada con inteligencia artificial, vinculada de alguna forma, relacionada de alguna forma con la inteligencia artificial. Es decir, la relación jurídica donde exista inteligencia artificial. Y por eso cuando cada quien aplica los derechos y deberes, existe la relación jurídica válida, es decir, cuando cada quien en cada relación jurídica aplica los derechos y deberes, según como a cada quien le vayan aplicando y propiamente apliquen, existe la relación jurídica válida y por ende, cuando en la relación jurídica válida existe inteligencia artificial, existe la inteligencia artificial válida al existir en la relación jurídica válida, porque existe dentro de la relación jurídica válida en relación con la relación jurídica válida. Por eso es una inteligencia artificial que existe de una forma válida, porque existe en relación con la forma de la existencia de la relación jurídica válida, existe en relación con la forma de la existencia de una relación jurídica que existe, por ende, de una forma válida. Y por eso el deber ser jurídico consiste en que se apliquen los derechos y deberes, es decir, en el cumplimiento del derecho y que se cumpla con el derecho. Y como ya vimos que todo está conectado, el cumplimiento del derecho existe cuando cada quien cumple con el derecho según como cada quien lo deba cumplir, es decir, según como a cada quien le apliquen los derechos y deberes, es decir, según como a cada quien le aplique lo definido en el derecho, es decir, según como a cada quien le vaya aplicando y propiamente le aplique el todo de lo definido en el todo del derecho. Y si cada quien cumple con ello, es decir, si cada quien aplica lo definido en el derecho, es decir, si cada quien aplica los derechos y deberes, existe validez jurídica, es decir, existe la relación jurídica válida y por ende cuando existe inteligencia artificial en la relación jurídica y se trata de una relación jurídica válida, existe la inteligencia artificial válida porque sus partes y el todo existen de una forma válida porque existen en una relación jurídica válida, es decir, en una relación jurídica donde sus partes y por ende su todo, creado por el resultado de la unión de sus partes, existen de una forma válida jurídicamente. Y por eso la inteligencia artificial válida, buena, es decir, la inteligencia artificial existente con base en el cumplimiento del derecho solo existe cuando cada quien aplica el derecho a lo largo de la forma en la cual vaya existiendo la inteligencia artificial, es decir, a lo largo de la forma en la cual vaya existiendo la respectiva relación jurídica donde exista la inteligencia artificial, la respectiva inteligencia artificial, la inteligencia artificial involucrada, el todo de la inteligencia artificial involucrada, creado por el resultado de la unión de cada una de las formas de la existencia de inteligencia artificial que existan existentes en la respectiva relación jurídica, en la relación jurídica involucrada. Así existe la inteligencia artificial válida y por ende buena y por ende en relación con la cual existe el bienestar, según la forma en la cual exista la inteligencia artificial, según la forma en la cual existe la relación jurídica donde existe. Y cuando ello no ocurre, cuando existe invalidez jurídica, es decir, la culpa, es decir, el incumplimiento del derecho, no es posible, por ende, aplicar los derechos y deberes. Existe la afectación de la posibilidad del cumplimiento del derecho, es decir, la afectación de la posibilidad de la aplicación de los derechos y deberes. No se pueden aplicar y propiamente no se aplican los derechos y deberes. No existe la aplicación, no existe ninguna forma de aplicación de los derechos y deberes. No es posible que de ninguna forma, propiamente, perdón, no es posible que de alguna forma apliquen los derechos y deberes. De ninguna forma es posible que apliquen los derechos y deberes.
Y por eso existe el mal, es decir, lo inválido jurídicamente, lo antijurídico, lo contrario al bien, lo contrario a la forma de los derechos y deberes, y por ende lo contrario a la forma de la aplicación de los derechos y deberes. Y esto no significa que cuando exista un incumplimiento del derecho, no haya existido el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Todo depende de cómo existe el incumplimiento, según cómo exista la respectiva relación jurídica vinculada con ello, relacionada con ello, donde exista ello, donde exista el incumplimiento del derecho. Porque es posible que en el inicio se apliquen los derechos y deberes, por ende, por parte de cada quien, es decir, exista la aplicación de los derechos y deberes, y después de ello, en algún momento en su desarrollo, en el desarrollo de la relación jurídica, se presente, exista el incumplimiento, un incumplimiento, alguna forma de incumplimiento del derecho. Ahí se afecta todo, pero antes no. Entonces, no es que siempre cuando exista algo malo, todo sea válido, perdón, todo sea inválido, todo sea malo, en la relación jurídica, todo depende de cómo exista. Otra cosa es que si desde el inicio se inicia incumpliéndose con el derecho, todo es malo en relación con la relación jurídica. Pero antes de que exista lo malo, si existe lo bueno, por ende, eso es bueno, ha existido el bien. Entonces, si existe, por ejemplo, el ejercicio, la aplicación, el goce de la libertad por ende válida, es decir, de la libertad jurídica, de la libertad definida en el derecho, en el todo el derecho, es decir, de la libertad en la cual cada quien es libre. Es decir, si existe la forma de la libertad que existe con la aplicación de los derechos y deberes, por la aplicación de los derechos y deberes, cuando se aplican los derechos y deberes, por ende existe la libertad. Por ejemplo, en relación con la inteligencia artificial, por ejemplo, en relación con la forma de crear una inteligencia artificial, o en relación con la forma de usar la inteligencia artificial, una inteligencia artificial, según cómo exista la respectiva relación jurídica involucrada con ello, relacionada con ello, relacionada de alguna forma con ello. Pero cuando existe un incumplimiento del derecho, a partir de ese momento, en ese momento, desde ese momento, ya no existe la libertad. Existe, es por ende, lo antijurídico, lo culpable, la culpa. Entonces, siempre que existe el incumplimiento del derecho, existe la inaplicación de los derechos y deberes. Pero no significa que la culpa, es decir, que el incumplimiento del derecho existe en el mismo momento de inaplicación de los derechos y deberes. La inaplicación de los derechos y deberes, propiamente de los afectados por el incumplimiento del derecho, existe una vez existe el incumplimiento del derecho, por ende, por parte del culpable, por parte de quien haga el incumplimiento del derecho, por parte de quien haya hecho el incumplimiento del derecho, por parte de quien haya incumplido el derecho, y propiamente esa persona sí existe actuando con el incumplimiento del derecho, incumpliendo el derecho, es decir, inaplicando los derechos y deberes. Es decir, el incumplimiento del derecho consiste en aplicar lo contrario a lo definido en el derecho, es decir, consiste en la actuación por fuera de lo definido en el derecho, en actuar fuera, por fuera de lo definido en el derecho de una forma culpable. Y por eso la culpa significa actuar inaplicando los derechos y deberes. El incumplimiento del derecho significa inaplicar los derechos y deberes, es inaplicar los derechos y deberes. Entonces, la inaplicación de los derechos y deberes, propiamente la primera inaplicación de los derechos y deberes, es la forma de la culpa, es decir, es la forma en la cual exista el incumplimiento del derecho. Pero los afectados por ello, perdón, solo dejan de aplicar los derechos y deberes una vez existe ello, una vez existe el incumplimiento del derecho. No es que el incumplimiento del derecho existe en el mismo momento donde los afectados por el incumplimiento dejan de poder aplicar los derechos y deberes y propiamente existen con base en la inaplicación de los derechos y deberes y por ende existen no pudiendo aplicar los derechos y deberes y por ende inaplicando los derechos y deberes en relación con ello, ¿cierto? No, existe el incumplimiento del derecho, el cual existe, solo existe con la aplicación, ¿cierto? De la culpa, con la existencia de la culpa, con la aplicación de las condiciones de la existencia de la culpa, ¿cierto? Es decir, el incumplimiento del derecho existe por la inaplicación de los derechos y deberes por parte del culpable, es decir, por parte de quien hace el incumplimiento del derecho, por parte de quien incumple con el derecho, por parte de quien incumple el derecho, pero los afectados precisamente son afectados por el efecto del incumplimiento, se afectan es a partir del efecto, de la consecuencia del incumplimiento. Entonces, no es
que en el mismo momento de la existencia del incumplimiento exista la inaplicación de los derechos y deberes de los afectados. No, la inaplicación de los derechos y deberes de los afectados existe cuando existe la consecuencia, el efecto, es decir, una vez existe el incumplimiento del derecho, cuando existe el efecto, la consecuencia del incumplimiento del derecho, del respectivo incumplimiento del derecho, de dicho incumplimiento del derecho. Entonces, la culpa consiste es inaplicar los derechos y deberes, pero el efecto de la culpa hace inaplicables los derechos y deberes, por ende, de los demás, y por ende a la vez propios. Y otra cosa es que el manejo de esa situación, cuando es de una forma válida, cuando existe de una forma válida, se basa en la aplicación de los derechos y deberes y propiamente consiste en la aplicación de los derechos y deberes, en aplicar los derechos y deberes para manejar esa situación según cómo exista la respectiva relación jurídica vinculada con ello, es decir, con la resolución de la controversia. Y por eso si se aplican los derechos y deberes y se llega a la decisión y propiamente la aclaración sobre cómo existe el incumplimiento y por ende cómo existe la culpa y por ende cómo existe la responsabilidad ante ello, como quien es culpable debe responder por ello, se llega a la decisión válida jurídicamente, es decir, propiamente a la solución válida jurídicamente sobre cómo resolver el problema, el conflicto, la disputa. Y si se aplica, si se cumple esa decisión, se cierra, termina, se soluciona, se resuelve la controversia. Eso no significa que los derechos afectados y propiamente que las personas afectadas por la inaplicación de los derechos y deberes, por el hecho de no poder aplicar sus derechos y deberes, los puedan volver a aplicar. Ya existió la inaplicación, ha existido la inaplicación de los derechos y deberes, es decir, de sus derechos y deberes. No pudieron aplicar sus derechos y deberes como consecuencia de ello, debido a ello. Entonces, ahí ya existe el mal y por eso es que existe lo antijurídico. Pero al manejarse la controversia de una manera válida, se repara y en general se atiende lo que sea atendible válidamente, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes. Es decir, existe justicia al ser la decisión ajustada a lo definido en el derecho, es decir, armónica con la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen en la resolución de ello. Y por eso cuando se cumple con esa decisión es que se cierra la controversia. Con el hecho de decidirse no se cierra la controversia, no termina, no se resuelve el problema, la controversia existente con ocasión, con ocasión del incumplimiento del derecho, con base en el incumplimiento del derecho. Se cierra es cuando se cumple la decisión, propiamente cuando se aplican los derechos y deberes para asumir la responsabilidad que existe con base en ello y propiamente cuando se es responsable jurídicamente, cuando se responde jurídicamente en relación con ello, cuando se responde por ello, ante ello en relación con ello y aplican las consecuencias según cómo apliquen los derechos y deberes en relación con ello. Entonces, responder por ello significa en algunos casos reparar lo que sea reparable y actuar de la forma que sea válida en relación con la forma en la cual se resuelva la controversia, por ejemplo, asumiendo una pena privativa de la libertad, por ejemplo, yendo a la cárcel, a una institución carcelaria, o en otros casos, por ejemplo, indemnizando lo que sea indemnizable, según lo que se debe indemnizar, según cómo apliquen los derechos y deberes frente a ello, y, por ejemplo, pidiendo perdón, y de la forma en la cual sea lo procedente, según cómo se deba pedir perdón para que exista justicia, es decir, para reparar lo que sea reparable y propiamente para atender lo que sea atendible jurídicamente con la aplicación, es decir, para aplicar los derechos y deberes según cómo apliquen en relación con ello. Y por eso, reitero, el ideal del derecho, el bien, el deber ser jurídico, consiste en que se apliquen los derechos y deberes, consiste en la aplicación de los derechos y deberes, significa, es la aplicación de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Pero una vez existe un incumplimiento del derecho, la aplicación de los derechos y deberes, el aplicar los derechos y deberes, la aplicación de los derechos y deberes, es la forma mediante la cual se aclara cómo se maneja eso de una forma válida jurídicamente. Entonces, no existe la afectación de los derechos y deberes, porque los derechos y deberes existen como tal y aplican y por ende se deben aplicar en cada relación jurídica a la medida que exista la respectiva relación jurídica en este tema, la relación jurídica donde exista inteligencia artificial. Entonces, no se afectan propiamente los derechos y deberes. Los derechos y deberes siguen existiendo, ¿cierto? Y propiamente sigue existiendo el deber de aplicar los derechos y deberes, el deber de cumplir
el derecho, el deber de cumplirse con el derecho, el deber de la aplicación de los derechos y deberes, el deber de que existe el bien en la relación jurídica, aunque exista, aun cuando existe el incumplimiento del derecho. Y por eso es que es algo malo incumplir con el derecho, porque sigue vigente, es el deber de actuar bien, el deber de cumplir con el derecho, el deber de aplicar los derechos y deberes. Y por eso incumplir con el derecho es malo como tal y a la vez causa el mal porque hace que no se puedan aplicar los derechos y deberes una vez existe el incumplimiento del derecho. Y por ende hace que no se puedan aplicar los derechos y deberes ni por parte del culpable ni por parte de los afectados por ello. Es decir, que el mismo culpable deja de poder aplicar los derechos y deberes una vez incumple con el derecho. Y como lo vimos además, el incumplir con el derecho significa inaplicar los derechos y deberes, es inaplicar los derechos y deberes. Y por eso lo que se conoce como violación, transgresión, vulneración, incumplimiento, inaplicación de los derechos y deberes existe, por un lado, en relación con el causante del incumplimiento, en relación con el culpable del incumplimiento, en relación con quien incumple el derecho, es decir, es el primer afectado por su propia conducta, porque está afectando sus derechos y deberes y actuando por fuera de ellos, y a la vez significa la imposibilidad que se genera, el imposibilitar a las personas afectadas, a las demás personas existentes en la relación jurídica, afectar a los demás significa afectar a los demás, es afectar a los demás en relación con la posibilidad de aplicar los derechos y deberes, en relación con la aplicación de los derechos y deberes, en relación con el hecho de no poder aplicar a partir de ellos los derechos y deberes, por ende, por parte de cada quien, es decir, que es afectar a los demás porque dejan de poder gozar del efecto, por ende, bueno, bondadoso, válido, es decir, del efecto del bien que existe, del efecto de la forma de la existencia del bien que existe, cuando existe el cumplimiento del derecho, es decir, la validez jurídica, es decir, el bien. Ahora, la resolución de la controversia existe cuando la controversia se maneja de una forma válida, pero en algunos casos la controversia no se maneja de una forma válida porque se incumple con el derecho y no es posible, por ejemplo, o al menos no es fácil detectar al presunto, al posible incumplidor del derecho en relación con una inteligencia artificial y de ahí la complejidad de la inteligencia artificial en relación con el incumplimiento del derecho y a la vez, como nos damos cuenta de ahí la importancia de cumplir con el derecho frente a la inteligencia artificial en cada momento de cada relación jurídica y propiamente en relación con la forma de la existencia de cada relación jurídica para que siempre exista para el bien y nos evitemos y evitemos esta complejidad y propiamente este mal, ¿cierto? Este malestar, este mal, el efecto de lo antijurídico, de la culpa. Se evite este mal y propiamente no se considere que la inteligencia artificial es mala porque existe esta situación cuando existe el incumplimiento. Entonces, de ahí la importancia de cumplir con el derecho, de ahí la invitación a que se debe cumplir con el derecho y de ahí propiamente la claridad de por qué el deber ser jurídico consiste en que se apliquen los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial a la medida de cada relación jurídica vinculada con ello, a la medida de cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Ahora, entonces, en algunos casos es complejo detectar al incumplidor, al presunto incumplidor, porque se presume la buena fe y por ende la inocencia, y por ende la validez y por ende la diligencia, es decir, se presume que se apliquen los derechos y deberes, pero cuando existe una duda válida sobre un posible incumplimiento, en algunos casos es complejo detectar al incumplidor, o en otros casos existe una inaplicación de los derechos y deberes por parte de los afectados y por ende, por ejemplo, no se pone en conocimiento, por ejemplo, las autoridades competentes, por ejemplo, de un sector público, de un sector privado, para manejar la situación de una forma válida y llegar a resolver la situación. Entonces, en algunos casos existe injusticia, por ende impunidad cuando existe un crimen en relación con el incumplimiento del derecho, es decir, cuando el incumplimiento del derecho es de una forma delincuencial, cuando existe el incumplimiento delincuencial del derecho, cuando el incumplimiento del derecho significa un crimen, es la forma de la existencia de un crimen, de un delito, y por eso en algunos casos no se resuelve la controversia y no se logra justicia ante el incumplimiento del derecho. Y a la vez, por eso, la única forma propiamente de la justicia, es decir, del bien, es decir, de la aplicación de los derechos y deberes, es decir, del efecto de la aplicación de los derechos y deberes, es decir, del efecto del cumplimiento del derecho, es decir, de la validez jurídica, es que se cumpla con el derecho, es el cumplimiento del derecho
a lo largo de la forma de la existencia de cada relación jurídica, es decir, en cada una de las partes y el todo de cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Y así cada una de las partes y el todo de la inteligencia artificial existen de una forma válida jurídicamente, de una forma buena, con base en la aplicación de los derechos y deberes. Ahora, ¿cómo existe la afectación específica de las personas en relación con el incumplimiento del derecho? Según cómo exista la culpa y propiamente el incumplimiento del derecho y propiamente la inaplicación de los derechos y deberes en relación con ello. Es decir, según cómo la persona que incumpla con el derecho inaplique los derechos y deberes al incumplir con el derecho, es decir, en la forma de la realización del incumplimiento del derecho, en la forma de la existencia del incumplimiento del derecho, en el acto de incumplir con el derecho, y a la vez, según cómo exista la inaplicación de las condiciones de los derechos y deberes, y propiamente según cómo exista la inaplicación de los derechos y deberes de los afectados en relación con ellos. Es decir, que la culpa y propiamente la afectación que existe con el incumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial se define, se aclara, se conoce con base en la forma en la cual exista la inaplicación de los derechos y deberes en el acto del incumplimiento del derecho, en el hecho de incumplirse con el derecho, en el hecho del incumplimiento del derecho, en la forma en la cual exista el incumplimiento del derecho, en la forma de la existencia del incumplimiento del derecho, en la forma del incumplimiento del derecho, y a la vez según la forma en la cual exista la inaplicación de los derechos y deberes en relación con cada uno de los afectados por el incumplimiento del derecho. Y otra cosa es que si la controversia se maneja de una forma válida, una vez exista esa inaplicación de los derechos y deberes en relación con los afectados, es decir, una vez las personas, por ende afectadas por el incumplimiento del derecho, no puedan aplicar los derechos y deberes como lo hubieran podido hacer, como lo hubiesen podido hacer, si siguiese existiendo, si siguiera existiendo el cumplimiento del derecho, a la medida de cómo exista la respectiva, como fuera existiendo, a la medida de cómo fuese existiendo con base en ello, la relación jurídica, a la medida de cómo fuera existiendo con base en el cumplimiento del derecho, la relación jurídica, ¿cierto? Y por eso, para que esto quede claro, la inaplicación de los derechos y deberes en relación con los afectados significa el que no pudieron seguir aplicando los derechos y deberes, es decir, gozando los derechos y cumpliendo los deberes por el incumplimiento del derecho, como si hubieran podido seguirlo haciendo si, por ende, siempre hubiera seguido existiendo, si hubiese seguido existiendo el cumplimiento del derecho. Entonces, en eso consiste la inaplicación de los derechos y deberes en relación con las víctimas, el que se les imposibilita, se hace imposible el que puedan aplicar los derechos y deberes. Pero otra cosa es, para que esto quede claro, el que una vez existe esa imposibilidad, tengan la posibilidad de aplicar los derechos y deberes, ya no en la relación jurídica como normalmente se debió desarrollar, como válidamente debió existir, sino en relación con la nueva relación jurídica, es decir, en relación con la relación jurídica de solución de la controversia que existe por el incumplimiento del derecho. Ahí queda claro el mensaje. Entonces, como nos damos cuenta, es determinante conocer los derechos y deberes, es decir, tener claros los derechos y deberes, saber la forma de los derechos y deberes, conocer la forma de los derechos y deberes y por ende la forma en la cual aplican y aplicar ello a la medida de cómo cada quien exista, a la medida de cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial y así existe la inteligencia artificial buena, válida, porque existe la relación jurídica válida, jurídicamente la relación jurídica válida y a la vez es determinante conocer los derechos y deberes para saber cómo manejar válidamente una controversia, un conflicto, una afectación que exista por el incumplimiento del derecho, por un posible incumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Posible incumplimiento porque se presume la buena fe y la inocencia y si se aclara con base en la forma en la cual apliquen los derechos y deberes para manejar ello, que sí existe un incumplimiento del derecho, se aclara cómo ello se debe manejar de una forma válida, es decir, de una forma justa, y si se cumple con ello, con la forma justa en la cual se debe resolver ello, existe la justicia, existe la solución válida de la controversia, la resolución del conflicto y termina esa relación jurídica en relación con el incumplimiento del derecho, aunque ahí lamentablemente ya existió la afectación, ha existido la afectación, existe una afectación y por ende
en relación con la capacidad del derecho, en relación propiamente con la capacidad de resolver los problemas que existen por el incumplimiento del derecho, con base en lo definido en el derecho, lo único que es posible de atender es lo que sea atendible con la aplicación de los derechos y deberes. Pero como tal, el mal ya existe y por ende no es reparable, por ende totalmente. Algunas cosas son reparables, por eso reitero el mensaje. La forma en la cual la inteligencia artificial es algo bueno, es algo que permite bienestar, es algo que existe con base en la aplicación de los derechos y deberes, es algo bueno, es algo válido, es cuando cada quien aplica los derechos y deberes frente a ella a la medida de cada relación jurídica. Entonces no hay que seguir considerando que existe una culpa por parte de los seres humanos que aplican los mecanismos de control, es decir, los procesos para manejar la resolución de controversias, cuando existe un incumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Claro, cuando existe un manejo culpable de ellos, sí existe culpa, para que esto quede claro. Pero en general, el problema no es propiamente de la forma en la cual esos mecanismos apliquen. Por ejemplo, el problema no es en relación con la forma en la cual esos mecanismos impliquen una duración, un tiempo, ¿sí? O sea, el problema no es que el proceso, por ejemplo, para resolver una controversia que exista con un incumplimiento del derecho en relación con una inteligencia artificial se demore estos o estos meses o estos años. El problema es que la única forma del bien existe cuando se cumple con el derecho, por ende, en el todo de la relación jurídica, en el desarrollo, inicio y fin. Perdón, en el inicio, desarrollo y fin, desde el inicio hasta el desarrollo y fin de la respectiva relación jurídica, de cada relación jurídica, donde exista inteligencia artificial. La única forma en la cual la inteligencia artificial es buena, existe para el bien, es cuando se cumple con el derecho en cada relación jurídica donde exista inteligencia artificial. Y la culpa consiste es en esperar, en pretender que una vez existe el mal, el daño, la afectación, esto se pueda resolver por ende completamente, reparar por ende completamente, solucionar por ende completamente. No, aquí lo que se soluciona, la solución que existe es en cuanto al manejo válido de la controversia que exista y por ende en cuanto a que si se maneja de una forma válida se termina la controversia, la disputa, el conflicto. Pero no, esto no significa el que se solucione el problema y propiamente el que no exista el mal que existe con el incumplimiento del derecho, por el incumplimiento del derecho, con base en el incumplimiento del derecho. Entonces, claro, los procesos sí pueden ser cada vez más eficientes en cuanto al manejo de las controversias que existen con el incumplimiento del derecho, por ejemplo, en relación con la inteligencia artificial. Y lo diligente es hacer ello y es culpable si no se hace ello, si no se va agilizando todo y se hace de una manera contundente. Pero incluso cuando es contundente, este es el mensaje que quiero transmitir, cuando es contundente, cuando de manera ágil, pronta se identifica al presunto incumplidor, al presunto culpable, y de manera ágil se resuelve todo y por ende de manera clara, por ende de manera válida, y se cumple con todo por ende de manera clara, óptima, ágil. Esto de todas maneras no significa que exista el bien, por ende completamente, porque ya ha existido el mal, porque existe el mal, porque ha existido, existe la afectación, ya ha existido la afectación, una afectación, porque ha existido, porque existe, porque ya ha existido el incumplimiento del derecho. Entonces, la culpa es de la dimensión del fenómeno. No se puede pretender, es culpable pretender que la solución del mal, una vez existe, es con la aplicación de la forma válida para resolver controversias por el incumplimiento del derecho, para resolver controversias por ende basadas en el incumplimiento del derecho en relación, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Eso es culpable. Por eso lo diligente es que cada quien conozca y aplique los derechos y deberes y a la vez es diligente que cuando existe una controversia se maneje de una forma válida. Pero ahí no se puede pretender que exista por ende totalmente el bien. Existe la justicia en cuanto a lo que dependa de la justicia, según como en este caso existe la justicia que
existe con base en la cual existe, es con base en la cual existe con base en la forma en la cual apliquen los derechos y deberes para resolver la controversia, es decir, la cual existe con base en la forma de la aplicación de los derechos y deberes en la resolución de la controversia, para resolver la controversia. Pero en ese caso la justicia no significa lograr el bien. Por eso lo único propiamente justo, lo válido, lo ajustado al derecho es cumplir con el derecho, es aplicar los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica donde exista inteligencia artificial y por ende hay que conocer los derechos y deberes y saber cómo aplican y por ende saber cómo se puede lograr aplicarlos y propiamente y lograr alguna forma de aplicarlos según cómo le apliquen a cada quien a la medida de cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial y por eso en jurídica aclaramos ello, cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y si lo desean, para que conozcan las diferentes clases de servicios que ofrecemos, tanto en la categoría de educación jurídica como en la categoría de conceptos jurídicos, de elaboración de conceptos jurídicos. ¿Y cómo se dan cuenta? Lo inteligente, lo válido, lo bueno, lo contundente, lo acertado, lo inteligente, lo diligente, es aplicar los derechos y deberes. Es decir, es conocer y aplicar los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica. Por ejemplo, a la medida de cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Si no se aplican los derechos y deberes, no existe la solución. Y otra cosa, para que esto quede claro, es que existen problemas en relación con la forma de lograr cumplir con el derecho. Es decir, el problema de cómo lograr aplicar de alguna forma los derechos y deberes. Y lo determinante es que ese problema se resuelva por ende por parte de cada quien y así existe, esa es la forma en la cual existe y por ello existe la aplicación de los derechos y deberes y así existe la aplicación de los derechos y deberes. Pero lo malo, lo antijurídico, lo culpable es que existan los problemas antijurídicos inválidos, no esos problemas válidos que son los que se relacionan con el cumplimiento del derecho, sino los problemas inválidos, es decir, los que existen con la culpa, con el incumplimiento del derecho, es decir, con la inaplicación de los derechos y deberes. Por ende, tanto por parte del culpable como por parte de los afectados por ello, de los afectados de ello, con ello. Y por eso hay que conocer el derecho, hay que conocer el todo de lo definido en el derecho. ¿Qué es el todo de lo definido en el derecho? Es decir, hay que conocer las partes y el todo de los derechos y deberes, las características de los derechos y deberes y propiamente la forma de los derechos y deberes. Y hay que propiamente aplicar los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica, en este tema, en este caso, a la medida de cada relación jurídica relacionado con la inteligencia artificial a la medida de cada ambiente conocido como relación jurídica relacionado con la inteligencia artificial, a la medida de cada relación jurídica relacionada con la inteligencia artificial. Y por ende, hay que saber cómo frente a cada ser humano aplican los derechos y deberes frente a cada una de las partes y el todo de la inteligencia artificial, según cómo exista la respectiva relación jurídica involucrada relacionada con ella. Y así, por ejemplo, se logra que existan los algoritmos válidos, el manejo válido de los sesgos, el manejo válido de la privacidad, el tratamiento válido de los datos personales y no personales, la gestión del riesgo y la gobernanza, lo conoció como gobernanza, el gobierno, la administración, la gestión válida de la inteligencia artificial. Entonces existe la solución, como se dan cuenta, ahí está la solución, esta es la solución, esa es la solución, conocer y aplicar los derechos y deberes. Y por eso en Juridia aclaramos esa solución, aclaramos la solución, aclaramos esa solución, aclaramos que esa es la solución, dejamos claro que esa es la solución y propiamente logramos esa solución, brindamos esa solución y por ende explicamos esa solución en nuestra educación jurídica y por su parte logramos específicamente la solución para que de alguna forma sea válido jurídicamente el manejo de cada asunto jurídico relacionado de alguna forma con la inteligencia artificial, tanto en relación con el cumplimiento como frente al incumplimiento del derecho ante la inteligencia artificial. Y por eso viabilizamos jurídicamente la inteligencia artificial. Por eso, esa es la única solución, cumplir con el derecho. Entonces no hay que complicarnos más, no hay que incluso evitar esta realidad, intentar evitar esta realidad. Esta es la única forma en la cual existe el bien frente a la inteligencia artificial y por eso en Juridia hemos aclarado ello.
y por eso brindamos esta solución. Y por eso propiamente aclaramos la solución del bien, la forma en la cual existe el bien frente a la inteligencia artificial. Es decir, logramos la solución jurídica, aclaramos la solución jurídica, promovemos, enseñamos, compartimos, logramos, brindamos, aclaramos la solución jurídica en relación con la inteligencia artificial, la forma en la cual existe el bien, es decir, la validez jurídica frente a la inteligencia artificial, ante la inteligencia artificial, en relación con la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué sigue después de esto? Conocer los derechos y deberes y aplicarlos a la medida de cada relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial según cómo específicamente exista la inteligencia artificial y propiamente según cómo específicamente existan las partes y el todo de la respectiva relación jurídica involucrada con la respectiva inteligencia artificial, con el todo de la respectiva inteligencia artificial creada por el resultado de la unión de las formas en las cuales existe inteligencia artificial en la respectiva relación jurídica. Entonces, si es posible hacer la inteligencia artificial buena, válida. Todo depende de conocer y aplicar los derechos y deberes. Gracias de nuevo, que estén muy bien. Un fraternal saludo y les reitero nuestro sitio web, www.juridia.co. Que estén muy bien.